¿Quedó de manos atadas Biden por el acuerdo con los talibanes que negoció Trump? El caos que siguió a la fulgurante llegada de los talibanes a Kabul le ha generado una lluvia de críticas al presidente Biden, quien trata de esquivar responsabilidades asegurando que es consecuencia de trato débil y apresurado que su predecesor firmó con los talibanes en Doha. Cuando bajo el gobierno del presidente Donald Trump se firmó un acuerdo de paz con los talibanes en febrero de 2020, este proclamó con optimismo: "Creemos que al final tendremos éxito", y el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que se estaba proyectando la mejor oportunidad para la paz en una generación. 18 meses después, su sucesor, el presidente Joe Biden, señala al acuerdo firmado en Doha, Qatar, como responsable de que los talibanes controlaran Afganistán en una asombrosa operación relámpago que duró poco más de una semana y culminó con la toma de Kabul tras la huida del presidente Ashraf Ghani. En las explicaciones sobre por qué se produjo este avance fulgurante talibán y por qué las escenas de caos que siguieron en los días posteriores, Biden ha dicho que el acuerdo lo obligó a retirar las tropas estadounidenses, preparando el escenario caótico que envuelve al país. En una entrevista con ABC, Biden aseguró que habría sido imposible que la guerra más larga de la historia de Estados Unidos no acabara en un caos. Sin embargo, Biden tenía una cláusula de escape dentro de lo pactado. Washington podría haberse retirado del acuerdo y suspendido su aplicación si las conversaciones de paz entre el grupo talibán y el gobierno afgano que siguieron a los acuerdos de Doha fracasaban. Lo hicieron, pero Biden decidió mantener el rumbo, aunque retrasó la retirada completa de mayo a septiembre y finalmente al último de agosto. Chris Miller, secretario de Defensa en funciones en los últimos meses de la administración Trump, rechaza la idea esgrimida por Biden de que su gobierno estaba esposado por lo negociado con su predecesor. Si él pensaba que el trato era malo, podría haberlo renegociado. Tenía muchas oportunidades de hacer eso si así lo deseaba, dijo Miller, un alto funcionario antiterrorista del Pentágono, en el momento en que se firmó el acuerdo de Doha, en una entrevista con la agencia de noticias AP. El ex jefe de Miller, Mark Esper, último secretario de Defensa de Trump, dijo a CNN que en su momento sintió preocupación porque el entonces presidente socavara el acuerdo con los talibanes al presionar para que las tropas estadounidenses salieran de ese país cuanto antes sin que ese se obligara a los insurgentes a cumplir una serie de condiciones primero. Pero Esper culpó a ambos presidentes de la situación generada en Afganistán en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. Tanto el presidente Biden como Trump tenían el objetivo correcto en mente: poner fin a la presencia de Estados Unidos en Afganistán desde hace tiempo. El presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia de Rhode Island ante la llegada del huracán Henry. La decisión autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA a coordinar todos los esfuerzos de ayuda en caso de desastre para aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia climática en la población. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este sábado la declaración de emergencia en el estado de Rhode Island y ordenó la asistencia federal para dar apoyo a los esfuerzos de las autoridades locales ante la llegada del huracán Henry. Esta decisión del presidente autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, por sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, a coordinar todos los esfuerzos de ayuda en caso de desastre para aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia climática en la población local, tal y como ha informado la Casa Blanca en un comunicado. También se da vía libre a la aplicación de medidas de emergencia, autorizadas bajo el título V de la Ley de Stafford, para salvar vidas y proteger la propiedad y la salud, así como la seguridad pública, y disminuir o evitar la amenaza de catástrofe en los condados de Bristol, Kent, Newport, Providence y Washington, junto a la tribu indígena Narragansett.
FEMA está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar a su discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia, señaló la Casa Blanca, que ha remarcado que estas medidas de protección de emergencia se proporcionarán con un 75% de fondos federales. Estas decisiones se tomaron en el marco del avance del huracán Henry hacia las costas del noroeste de Estados Unidos y antes de que este toque tierra, previsiblemente este domingo. El fenómeno meteorológico amenaza con ir acompañado de fuertes vientos y manejadas ciclónicamente peligrosas, así como inundaciones. Henry se convirtió en un huracán de categoría 1 este sábado y se prevé que toque tierra en la costa noroeste de Estados Unidos el domingo, informaron meteorólogos estadounidenses. Se prevé que Henry tenga o esté cerca de tener fuerza de huracán cuando llegue a las costas de Long Island y el sur de Nueva Inglaterra, dijo el Centro Nacional de Huracanes estadounidenses, NHC por sus siglas en inglés. Los vientos máximos sostenidos aumentaron a cerca de 120 km por hora con ráfagas mayores, añadió el centro. Henry, el tercer huracán del 2021 en la cuenca atlántica, tiene en alerta a millones de personas que viven en la zona donde se producirá el impacto, poco acostumbradas a la llegada de ciclones. Las autoridades piden cautela. Ante la amenaza, varios gobernadores llamaron a la población a la cautela. Henry podría ser el primer huracán en golpear Long Island directamente desde la década de 1980 a los neoyorquinos. Tómense esto en serio, prepárense hoy para la tormenta que se avecina el domingo, observen el pronóstico local y manténganse a salvo, pidió el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en un tuit el sábado. El gobierno de Joe Biden pide a la Corte Suprema revertir fallo que ordena reinstalar programa de asilo Quédate en México. El Departamento de Justicia, en un último esfuerzo, pide al máximo Tribunal de Justicia detener una orden que obliga a reinstalar el Programa de Protección del Migrante, MPP, creado por Trump y cancelado por Biden en enero cuando tomó posesión de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden solicitó a la Corte Suprema que revierta un fallo judicial que ordena reinstalar el Programa de Protección del Migrante, MPP, que devuelve a México a extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. El recurso es el último esfuerzo de la administración por frenar al controvertido programa creado durante el gobierno de Donald Trump y que durante 2 años regresó al vecino país a más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La medida cautelar debe suspenderse en su totalidad a la espera de disposición de la apelación en el Quinto Circuito. Se lee en el recurso. También debería conceder una suspensión administrativa mientras considera esta aplicación, agrega. La Corte Suprema confirmó la petición por parte del gobierno en su página de la red social Twitter. Fallo del 50 Circuito de Apelaciones. La moción para detener la orden ocurre un día después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con base en Nueva Orleans, negara una petición similar presentada esta semana por el Departamento de Justicia para detener un fallo emitido el viernes de la semana pasada por un juez de distrito de Amarillo, Texas. Ese dictamen, emitido por el juez Matthew Kacsmaryk, ordenó al gobierno que restaure el programa este sábado 21 de agosto. El MPP fue activado a finales de enero de 2019, luego que México se negara a convertirse en el tercer país seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de tolerancia cero. El programa estuvo en vigor 2 años hasta que fue eliminado por Biden el 20 de enero de este año. Durante ese periodo, más de 68,000 migrantes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos judiciales de asilo. ¿Qué sigue? Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso, puede inmediatamente ordenar un freno legal a la orden de reinstalar el MPP mientras estudia los argumentos presentados por el Departamento de Justicia, explicó Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. El máximo tribunal de justicia tiene la autoridad para emitir un freno legal in jurisdiction, dejar la orden emitida por el juez Kacsmaryk en pausa y agendar una audiencia para que las próximas semanas o meses
dependiendo de la urgencia, determina los méritos del caso, agregó. Gálvez también dijo que si ocurre la pausa legal no quiere decir que la Corte Suprema está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las partes. Lo mantendrá en pausa para evitar el caos mientras se adjudican los méritos. Otra opción puede ser que el tribunal se niegue a escuchar el caso y con ello siga adelante el fallo de la semana pasada, precisó. Pero estimo que por la gravedad del asunto es probable que los magistrados lo revisen, convoquen a una audiencia para que los abogados de ambas partes presenten sus argumentos y luego tome una decisión final.